Buenas noches, grupo, ¿cómo están? Dios les bendiga fuertemente, grande y poderosamente. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí como cada sábado, que Dios me los bendiga. Sé que hay algunos que están escuchando ahorita a través del internet en diferentes congregaciones, diferentes iglesias. Reciban un fuerte saludo. Esta es la clase número 10 de la justicia de Dios, la clase número 10. ¿Qué es importante aquí? ¿Qué es importante en estas 10 lecciones? Es muy importante que todos los que estén escuchando por primera vez esta clase, o que escucharon las 6, o que se brincaron a las 7, o la clase 8, o que nada más escuchan una sola clase, es bien importante que escuchen todas las clases, que comiencen desde la primera hasta la 10. ¿Por qué? Porque hay algunos líderes también, algunos hermanos que solamente escuchan una clase y se forman un concepto errado de lo que yo estoy tratando de compartirles a ustedes. Por eso son series. Con esta clase número 10 vamos a terminar lo que es la justicia de Dios. ¿Qué estamos viendo en estas lecciones? Estamos viendo como un balance entre la ley y la gracia. La ley y la gracia lo estamos viendo de una manera muy poderosa y lo estoy metiendo como un fundamento para poder entender todo lo que viene. Todas las clases siguientes para mí son algo que ha transformado mi vida, que ha revolucionado mi vida, que me ha dado éxito en el ministerio, como persona, como esposo, como padre de familia, me ha dado éxito en todo el ámbito espiritual. ¿Por qué? Todo lo que estamos hablando nosotros aquí solamente exalta a nuestro Señor Jesucristo. Exalta a nuestro Señor Jesucristo. Un pastor hace como una semana le escuchó una clase y me dice: hermano Ricardo, eso que usted está compartiendo no edifica. Yo le dije: pero ¿qué es lo que no edifica? Y ya no me contestó. Solamente le escuchó y tiene un vago sentido en su cabeza de que hay algo que no le edifica, pero nada más escuchó una. Y esto le pasó a todos los del grupo. Y dejé, a muchos del grupo también tenían muchas preguntas, me llamaban y yo les trataba de contestar. Y ahora que ya tenemos 10 lecciones, las preguntas se están respondiendo automáticamente con las siguientes clases. Y de hecho me atrevo a decir que uno de los pastores que nos está escuchando ahorita, él hace 15 años escuchó una sola clase, ahora está en el grupo. Pero hace 15 años escuchó una clase y yo tenía compañeros de su iglesia. Y los compañeros de su iglesia me decían: es que mi pastor dice que tú eres un hereje, dice que estás compartiendo cosas que están dividiendo las iglesias, porque están saliendo uno de un lugar y se va a otro lugar. Jamás ha sido mi intención dividir iglesias, pero se forman ese concepto. Ahora te voy a enseñar con las escrituras algunos datos curiosos de los que habla el apóstol Pablo. Se forman esos conceptos. Ahora, este mismo pastor me llamó hace aproximadamente como 2 meses y me dice: hermano Ricardo, le quiero pedir disculpas y perdón por mis palabras que dije hace mucho tiempo, porque todavía me siguen persiguiendo. Imagínense, ya lo perdoné, ahora somos amigos y ahora hasta voy a compartir en su iglesia y él va a compartir también con nosotros. ¿A dónde quiero llegar? Que si tú escuchas solamente una clase, sí te puede mover un poco tu forma de pensar y tu doctrina. Pero si escuchas todo completo, te vas a dar cuenta que a través del principio de lo que yo hablo y al final de lo que te voy a hablar, solamente exalto a mi Señor Jesucristo. Yo no exalto a ningún hombre, solamente al hombre, que es Jesús. Lo otro, acabo de subir un video de un predicador que me gustó como estaba compartiendo. Y lo subí al grupo como invitado al Ministerio Impacto de Gracia para que lo escuchen. Juan Bebe, escúchenlo. Hay unas cosas que de él me agradaron mucho y hay otras cosas que no estoy de acuerdo con él. Sin embargo, escucha lo que te estoy diciendo. Sin embargo, porque no estoy de acuerdo con él en algunas cosas, ¿ya no es mi hermano? Respóndeme. ¿Por qué te hago esta pregunta y hago una pausa? Porque va a haber muchas personas que no estén de acuerdo conmigo, igual como yo no estoy de acuerdo con muchas personas, pero en este ministerio nunca vas a escuchar que yo mencione nombres de algunos líderes para criticarlos,
si menciono nombres de algunos líderes, será para elogiarlos, para alabar el trabajo que están haciendo. Yo no voy a hablar de alguien y menos mencionar nombres de alguien para decir que él está mal en su doctrina. ¿Me explico? Porque va a haber muchos con los que yo no estoy de acuerdo en su doctrina. Y tú que me estás escuchando, yo sé que tú no estás de acuerdo con tu pastor en todo. No estás de acuerdo con tu pastor en todo. Es más, les vuelvo a repetir, es bien difícil que haya dos personas que estén de acuerdo en todo. Por ejemplo, con mi esposa, ¿ustedes creen que yo estoy de acuerdo con ella en todo? ¿O ella esté de acuerdo conmigo en todo? La respuesta es que no. Jesucristo sabía que si donde hay dos o tres que se pongan de acuerdo, pídanme lo que sea. Recuerden que les enseñé eso, pídanme lo que sea. Jesucristo sabía que es bien difícil que dos se pongan de acuerdo en todo. Si yo no estoy de acuerdo con mi esposa, entonces ¿qué? ¿Nos vamos a divorciar porque no estoy de acuerdo con ella? No, vamos a tratar de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es muy importante esto, porque si tú que me estás escuchando no estás de acuerdo con tu pastor en todo, no te preocupes con que estés de acuerdo en lo más importante y en lo esencial que es Cristo Jesús. A mí me puedes hacer preguntas de mi doctrina, me puedes sacudir mi doctrina si gustas, pero una cosa que nunca me vas a sacudir es a mi Cristo Jesús, porque yo no soy cristiano por la doctrina, yo soy cristiano por Cristo. La misma palabra cristiano lo dice, Cristo. Y si todos pensáramos de esa manera, que el que nos une es Cristo y no la doctrina, imagínate cómo sería el mundo. ¿Por qué? Porque hay algunas denominaciones que creen que su doctrina es la verdadera. El del séptimo día cree que su doctrina es la verdadera. El bautista cree que su doctrina es la verdadera. El pentecostés cree que su doctrina es verdadera. El mormón cree que su doctrina es verdadera. Y así podemos estar juntando un montón de denominaciones. Y estamos divididos por banderas diferentes en vez de estar unidos por la bandera de la sangre de mi Cristo Jesús. Imagínate cómo sería el mundo si la última oración de Cristo antes de ascender al cielo fue, Señor, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Que viéramos nada más a Cristo exaltado, a Cristo en la cruz, Cristo crucificado, Cristo enterrado y Cristo resucitado. Que viviéramos solamente eso, el mundo sería diferente. Desgraciadamente yo en el Facebook, cuando me meto al Facebook a checar algunos de los anuncios, veo a muchos hermanos cristianos peleándose en el mismo Face. ¡Qué tremendo! Y hablando, ¿qué día se debe de adorar a Dios? Y ahí están batallando y discutiendo y diciéndose cosas entre los hermanos. Imagínense los que no conocen de Cristo, ¿qué hablarán de nosotros? Cuando tú publiques algo en el Face o en cualquier medio, exalta a Cristo Jesús, no pongas cosas para estar debatiendo y cosas controversiales y hacer temas de discusión ahí, porque los mismos incrédulos se burlan de nosotros a través de tantos problemas que tienen por denominaciones. Si nos damos cuenta que las denominaciones y la doctrina no nos salva, que solamente nos salva Jesucristo, imagínense cómo fueran los comentarios en el Face. Solamente mi Cristo, exaltando a mi Cristo. Y entonces toda la demás gente quisiera tener lo que tenemos, Cristo Jesús. Bueno, entramos al tema. Esta es la clase 10. Estoy dando un resumen solamente de la ley. Estoy hablando solamente de la ley. ¿Y por qué les digo que es muy importante que esto lo compartan? Porque mucha gente está bien condenada, y más en un país religioso como es México, que tiene tanta idolatría. Quisiera quedarme ahí mucho tiempo. Y te voy a estar enseñando unos principios que ojalá todos lo alcancemos a captar. Te voy a dar un cóctel de versículos que quisiera tener mucho más tiempo, pero desafortunadamente una hora no me es suficiente. Bueno, en resumen, ¿qué fue lo que vimos la clase 9? Estuvimos viendo, y les hice algunas preguntas. ¿A quién fue dada la ley? Ahí lo estuvimos viendo y los comentarios estaban llegando. Aquí está mi esposa Doris que les va a estar respondiendo. ¿Para quién fue dada la ley? Y yo les enseñé que fue exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿En qué consiste la ley? Les di 5 puntos en qué consiste la ley. Ahí se los estuve anotando. 5 puntos. Y luego
les dije que la ley no fue dada para obtener justicia, Romanos 3:20. Romanos 3:20 solamente fue para dar conocimiento del pecado. En Romanos 7:14 les expliqué que fue dada para revelar la naturaleza de nuestra carne pecaminosa. ¿Ok? Y luego les dije que era en Gálatas capítulo 3, versículo 24, que la ley solamente fue una nana, un ayo para llevarnos a Cristo como un maestro, como un papá, como alguien que nos vaya guiando y nos dice, mira, eres un niño, por aquí vente, te llevo hasta Cristo. Y una vez que nos deja con Cristo, nos suelta. Porque ya nos dejó con Cristo. Nos suelta. Y ahora vamos a meternos a ver otros detalles aquí muy importantes que quiero que vayan leyendo conmigo. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11, porque ahí fue donde nos quedamos la última clase. Efesios, ¿qué dije? Capítulo 2, versículo 11. Y voy a ir desgajando algunos versículos aquí. Yo la verdad es que no entiendo, viendo tantos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de la ley y la gracia, ¿por qué gente quiere seguir viviendo bajo la ley? No lo entiendo. ¿O será que no leen la Biblia? Nada más escuchen lo que dice un predicador y se quedan con ese concepto. Lean la Biblia, porque en ella parecéis que tenéis la vida eterna. Lean la Biblia porque es el verbo hecho carne, Jesús manifestado en carne, es la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11, está hablando el apóstol Pablo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo atrás, vosotros los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Ya lo expliqué. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es judío. Todo aquel que no es ¿qué? Judío, que no es del pueblo de Israel. Yo sé que aquí hay un poco de debate en eso, porque dicen, es judío o es Israel, porque los judíos vienen de la tribu de Judá, pero entiéndeme el concepto, todo aquel que no es de Israel es judío, porque algunos piensan que cuando Jesucristo habla de gentiles, le está diciendo pecador, y sí, en ese sentido también todos los gentiles son pecadores, pero también los judíos entonces son pecadores. Te lo repito, ¿quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es del pueblo de Israel. Tú que me estás escuchando, ¿eres judío o eres gentil? ¿Qué eres? ¿Por qué hago una pausa también aquí? Porque hoy en día hay una corriente nueva que se está levantando donde muchos que aún compañeros que yo conocía que alabábamos a Dios juntos y todo, me los encontré en un supermercado en una ocasión. Y la esposa del hermano me dice, Ricardo, ¿cómo estás? Dice, hemos encontrado la verdad. Yo le dije, ¿cuál verdad? Dice, estamos yendo a una iglesia judío-cristiana o judaizante, y ya había su esposo que tenía el kipá en su cabeza, una ruedita que se ponen en la cabeza. Y yo le dije, ¿cómo? A ver, explícame. Hemos encontrado la verdad, me dice. Y le dije, ¿qué no la tenías? ¿Cuál es la verdad? Para mí la verdad es Jesucristo. Para mí esa es la verdad. El que tiene a Jesucristo tiene la verdad. Y no hay necesidad de andar buscando vientos de doctrinas. Empápate de Jesús, busca a Jesús, exalta a Jesús y vendrá revelación del Espíritu Santo a tu vida. Y ahora yo vi que estos matrimonios que ahora estaban tratando de guardar las fiestas, de guardar el sábado. Y yo digo como Pablo, ¿por qué si habías conocido la libertad en Cristo Jesús os volvéis a esclavizar, oh Gálatas? Y escucha lo que te voy a decir, por favor. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora te pregunto, ¿qué es la circuncisión? ¿Alguien sabe qué es la circuncisión? Bueno, si no lo sabes, búscalo en un diccionario. Era cortar una parte del miembro viril del hombre, cortar una parte ahí. Y en el Antiguo Testamento a veces por la premura, por el tiempo, porque Dios los iba a matar, hasta agarraban piedras filosas para cortarse ahí. Imagínate, ¿quién de ustedes se atrevería a hacerlo hoy? ¿Quién quiere ser judío? Es un mandamiento y una ordenanza que se circuncide. Ahora, te pregunto, ¿quieres ser judío? Si quieres ser judío, corres, agarra un cuchillo y circuncídate, porque era
una orden estricta de Dios para todo aquel que quisiera guardar la ley y se llamara judío. ¿Estás circuncidado primero? No. Entonces, ¿por qué quieres guardar la ley? Bueno, sigo hablando. Dice, en aquel tiempo, vuelve a repetir allá atrás, en aquel tiempo, versículo 12, estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, porque eres un gentil, no pertenecías al pueblo de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, no tenían ningún pacto gentil, tú no tenías ningún pacto, yo no tenía ningún pacto con Dios, solo el pueblo de Israel, exclusivo, tenía pacto y si lo cumplía, tenía promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos los gentiles? Sin pactos, sin promesas, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Dios. O sea, éramos como los que queremos entrar a México o a Estados Unidos, por decirlo de esa manera, y ilegales, pero como ni siquiera nos esforzábamos por entrar, estábamos alejados de todo eso, de la ciudadanía del cielo, no de un país aquí en la tierra. Pero ahora, pero ahora, ya no antes, ya no hace miles de años, pero ahora, repite conmigo, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Quién hizo la diferencia? ¿Moisés o Cristo? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ¿no crees que esto era una bomba para los judíos? ¿No crees que esto es un tormento para los judíos? ¿Por qué? Porque los judíos, generación tras generación tras generación, trataban de guardar las ordenanzas, los pactos, las fiestas, los días, los años, comida, vestimenta, religioso, cómo alabar a Dios. Todo querían guardarlo y de repente llega Cristo y por su sangre limpia y los hace ciudadanos a los gentiles, los hace una nueva criatura a los gentiles y los hace parte del pueblo celestial. Y ellos nunca buscaron a Dios, siempre vivían en pecado, eran idólatras por naturaleza, pero ahora llega Cristo y los hace limpios, sin esforzarse. Imagínate la cara de los judíos. ¿Crees que no les causaba coraje? Claro que sí. Versículo 14. Porque Jesucristo es nuestra paz. La paz, mira, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, había un pleito casado entre los judíos y los gentiles. Jesucristo vino y murió por ambos y fue el intermediario, el intercesor entre los dos. Y de los dos, ¿qué dice ahí? Hizo una paz, aplacó la guerra y enemistades que había entre los dos pueblos. Que de ambos pueblos hizo uno. Y ahora, si de ambos pueblos, de judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, ¿cómo se llama ahora el pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo? Vamos a decir, como dice Marcos Witt, somos el pueblo de Dios. Y así no nos metemos en controversia. ¿Por qué? Porque hoy muchos dicen que los gentiles se vinieron al pueblo de Israel y ahora somos el pueblo de Israel espiritual. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Yo me atrevo a decirte que Israel fue el pueblo gentil de Dios espiritual. Con eso algunos se van a enojar conmigo. Ya con eso algunos se van a enojar conmigo. Y aún algunos de los cristianos me van a refutar y van a decir, no, hermanos, que la Biblia dice que somos el Israel espiritual. Espérame, ahorita te leo ese famoso versículo y te lo explico. Y no solamente te voy a agarrar un versículo, te voy a leer los versículos atrás para explicarte que ya no existe judío, no existe griego, no existe esclavo, no existe libre, no existe hombre ni mujer delante de Dios, porque todos somos un solo pueblo, somos el pueblo de Dios. Dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley. ¿Qué es lo que produce la ley? Según este versículo, enemistades.
¿Quieres ganarte las amistades en tu iglesia? Quita a un lado la ley, porque la ley produce enemistades. Si tú te quieres justificar por la ley, por tus esfuerzos, por todo lo que tú haces en la iglesia, por todo lo que ayudas al pastor, por todo lo que trabajas en tu congregación, vas a ver a otros que no lo hacen y va a producir enemistades. Cuando Dios los bendice. ¿Sí? Y ahora hasta en eso. Y luego dice aquí, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Los mandamientos expresados en ordenanzas producen ¿qué? Enemistades. Gracias a Dios que yo no lo estoy diciendo, aquí dice la Biblia. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre. O sea, ya no. Por eso Pablo, cuando le preguntan a Pablo que él había hecho unas cosas, que él era el perseguidor, y Pablo dice, no, yo no fui. Yo no fui. Porque el que lo hizo fue Pablo. El que lo hizo fue Saulo. Perdón, el que lo hizo fue Saulo. Pero ahora yo soy una nueva criatura. Si a Saulo lo conocí según en la carne, ahora ya ni lo conozco. Ahora yo soy una nueva criatura y soy Pablo. El que lo hizo fue Saulo. Y todo lo que tú hicimos en el pasado, la misma Biblia dice que de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que hiciste en tu pasado no fuiste tú, sino tu antigua naturaleza que lo hizo, y en ti no hay ninguna condenación. Si tan solo ese pensamiento lo entendemos, ya no vivo yo, dice Pablo, ya no vivo yo. ¿Cómo que no? Mas Cristo vive en mí. Y te digo una cosa, Ricardo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo para hacer de Ricardo un nuevo hombre. Ay, yo me emociono. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. A los dos se les predicó las buenas nuevas, a los gentiles y a los judíos. Oye, pero ¿para qué le predicaba a los judíos si ya tenían la ley? Y ellos creían que con eso se salvaban. Si la ley fuera para salvación, entonces ¿para qué le predica otra cosa diferente? Le predicó la buena nueva, porque con la ley, por medio de la ley, ningún hombre será justificado, sino solamente a través de la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Cristo murió por nosotros y nos perdona todo pecado. ¿A quién? ¿Solamente a los judíos? Los lejos y los cercanos. Y de ambos pueblos hacer uno solo. Dice, porque por medio de los unos, por medio de él, los unos y los otros tenemos la misma entrada por el Espíritu del Padre. Y podría seguir leyendo, tú síguelo leyendo ahí. Así que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois ciudadanos del reino de los cielos. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. No guardé la ley, la verdad. No viví con tradiciones de mis antepasados tratando de guardarla, no. Solamente escuché que hay un Cristo que salva, un Cristo que cambia, un Cristo que transforma, y me rendí a Él, y con su sangre me hizo una nueva criatura, y ahora soy coheredero con Cristo Jesús, heredero y coheredero, y participante de un reino celestial por Cristo Jesús. Me emociono. Mira, vamos a Romanos capítulo 2, versículo 28. Te voy a explicar ese famoso versículo que dicen que somos el Israel espiritual. Y te voy a decir qué cachetadas blancas con guante blanco Pablo les estaba dando ahí a los judíos. Romanos capítulo 2, versículo 28. Y lo voy a leer primero ese versículo, ahorita te explico los otros. Y algunos van a decir, mire, ahí es donde dice que somos el Israel espiritual. Bueno, dice Pablo, versículo 28, 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Está hablando otra vez de la circuncisión.
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Está diciendo, y no es la circuncisión la que se hace en el prepucio del hombre, del varón. No es la circuncisión. Entonces, ¿cómo que primero que sí, luego que no? A ver, Pablo, ahora me estás confundiendo. Entonces, ¿cuál es la verdadera circuncisión? Luego sigue diciendo, sino que es judío el que lo es en el interior. Algunos van a decir, bueno, aquí está diciendo que el que se circuncida el corazón, entonces sí es judío. Aparentemente, déjame que lo leo. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí entonces? Que el que se circuncida el corazón, bueno, para comenzar está diciendo que la circuncisión exterior de nada aprovecha. Si tú te has circuncidado, hace unos 10 minutos te dije que si querías ser del pueblo de Israel, te circuncidaras, y ya fuiste a hacerlo, nada más sufriste dolor. Porque Pablo está diciendo aquí que esa circuncisión de nada aprovecha. Algunos van a decir, hermano Morfín, hace 10 minutos ya fui a hacerlo, ¿por qué no me lo dijo antes? Pues espérese y no se me adelante. Dice el versículo 17, Romanos 2:17. Miren cómo comienza el apóstol Pablo. Y hablando de Romanos, yo creo que en este libro, que la iglesia Cristo Poder de Dios, y algunas iglesias me están comentando que lo están dando versículo por versículo, aquí lo explico claramente, pero miren lo que dice aquí. Pablo comienza alabando a los judíos, los comienza alabando y dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y ellos dicen, sí, amén, sí, Pablo, predica Pablo. Y te apoyas en la ley, y todos, amén, todos los judíos, amén, gloria a Dios, predica siervo Pablo. Y te glorias en Dios, sí, santo, 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 aleluya. Y conoces su voluntad. Pablo le estaba predicando a los judíos. Y conoces su voluntad, sí, amén, amén. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Sí, Pablo, así es, yo apruebo lo mejor. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Claro, Dios me dio la ley a mí. Yo tengo la revelación de su ley. Y yo les enseño el Torah. Yo les enseño todo lo que son los mandamientos de Moisés. Y crees que eres luz de los que están en tinieblas. Así es, yo tengo la luz y ellos me siguen porque yo soy su camino. Y si no, van a tropezar. Los judíos estaban muy contentos. ¿Te crees que eres instructor de los indoctos? Así es. ¿Te crees que eres maestro de niños? Así es, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y Pablo le estaba diciendo, tú te crees que tienes esto y que tienes lo otro y esto y esto, y ellos, amén, predica Pablo, sí, 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 amén. Versículo 21 dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Imagínate la cara de los judíos. Cambió todo el mensaje y Pablo le dice, tú que te crees esto y que te crees lo otro y que te crees lo otro y que te crees lo otro y te crees esto y te crees esto, tú que crees todas estas cosas, ¿no te enseñas a ti mismo? Imagínate, toda aquella persona, yo me he encontrado con tanta gente que supuestamente son maestros de la ley y quieren enseñar un montón de cosas, y Pablo, y me gustaría decirles como Pablo, tú que dices tantas cosas y no te enseñas a ti mismo. Hay unas familias de una denominación muy conocida que ellos no celebran que ellos no celebran a Dios el domingo, lo celebran el sábado. Y para ellos ir a las fiestas es pecado. Y hacer muchas cosas es pecado. Celebrar 15 años es pecado. Celebrar un baby shower es pecado. Me estaban contando que celebrar un baby shower es pecado. Y cuando las mujeres van a la iglesia cristiana a celebrar un baby shower, cuando le dan regalos para su niño antes de nacer, ellas dicen que es pecado. Bueno, pasó un tiempo, hicieron una invitación, porque una de ellas iba a tener un bebé. Pero y yo dije, pero ¿cómo? Si ellos no hacen baby shower, supuestamente todo eso es pecado. Pero cuando llegaron a ese lugar, algunas de las hermanas dijeron, no, ese aquí no se llama baby shower, se llama lluvia de regalos. O sea,
Exactamente era lo mismo, nada más que le cambiaron el empaque. ¿Me explico? Y es lo que está diciendo Pablo. Muchos se creen maestros de la ley, pero solamente agarran sus cosas como lluvia de regalos. Y luego dice ahí, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas? ¿No robarás? ¿Robas? Imagínate la cara de todos los que estaban ahí escuchando. ¿Tú que dices que no sea de adulterar? ¿Adulteras? Pregunta. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley de Dios, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, es una vida hipócrita. Todo aquel que quiera vivir bajo la ley es una vida hipócrita. Si no, pregúntale al apóstol Pedro cómo lo reprendió el apóstol Pablo. Y era el máximo, ya lo expliqué, y era el máximo de los apóstoles, supuestamente. Era Pedro donde la iglesia se iba a fundamentar, y de repente anduvo en hipocresía, porque quería vivir bajo la ley, cuando estaban los del pueblo de Israel, los judíos, y cuando venían los gentiles, vivía como los gentiles. Es una vida, ¿qué? Hipócrita. Cuando alguien quiere vivir bajo la ley, va a ser un verdadero hipócrita. ¿Por qué? Porque si quieren guardar el sábado bíblicamente, como es el sábado, tiene que ser desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el día siguiente a las 6 de la tarde para comenzar. Y sabías todo lo que se tenía que hacer el sábado. No se tenía ni que cocinar, no se tenía que partir ni un papel de baño en esos días, en ese tiempo. Sin embargo, corre por favor y ve a esas personas que quieren guardar el sábado para que veas cuántas cosas no hacen. Todo eso lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Queremos guardar el sábado, pero no podemos hacerlo. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Alguien pudo guardar la ley? Nadie pudo guardar la ley. Y una de las ordenanzas era que si tú vestías una camisa con 2 colores, merecías la muerte. Entonces tendrías que ver a los que guardan el sábado que fueran de un solo color y sin mixtura de hilos. Por eso no te das cuenta que cuando Jesucristo murió echaron suerte sobre su túnica, porque era de una sola costura, no tenía doble costura, porque él sí guardó la ley al 100%. Ay, me emociono. ¿Qué versículo estaba leyendo? Y miren lo que dice el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión, la que te haces en el prepucio, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Si tú guardas toda la ley, sí aprovecha. ¿Por qué? Porque estás guardando toda la ley completa. Pero dice, pero si eres transgresor de la ley, si ofendiste en un punto la ley, te haces culpable de todos, y la circuncisión para nada aprovecha, porque era una parte de la ley. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, ¿para qué me tanto dolor? Si ya mentí, se hace nula. Si yo robo, se hace nula. ¿Has robado alguna vez? ¿Has mentido alguna vez? Tu circuncisión no sirve. ¿Eres judío? ¿Has mentido alguna vez? Tu circuncisión se viene a ser incircuncisión. O sea, no sirve. Y algunos dicen que se gloriaban en la circuncisión. Imagínate qué perversidad es esta. Algunos judíos se gloriaban en la circuncisión. ¿Cómo sabes si un hombre está circunciso o no? ¿Cómo sabes? Enseñándolo. No te ves, oh, yo tengo la circuncisión. A ver, déjame ver. Imagínate. Y dice Pablo, algunos de la circuncisión entraban escondidas para espiarnos a ver si teníamos la circuncisión. ¡Qué perversidad! Imagínate cuando siempre que estamos en algún restaurante, cuando una mujer se levanta al baño, no se levantan como 2 o 3. Yo te acompaño, manita, yo te acompaño, manita. En esos casos, cuando estaban reunidos los hombres que iban a ir al baño, los judíos decían, yo te acompaño, manito. ¿Con qué intención?
con la intención de que si estaban en el baño estaban viendo así, a ver si está circuncidado. ¿No se te hace más perverso eso? Que alguien esté espiando tu libertad para ver si está circuncidado. ¡Qué perverso! Bueno, lo aplicamos a nuestros tiempos. Cuando una persona cree que se ha circuncidado o que se ha portado bien o que ha hecho mejores cosas que los demás, anda observando a los demás para agarrarlo en ocasión y decir: yo soy mejor que tú. Yo sí estoy circuncidado, tú no. Yo hago cosas mejores que tú eres un pecador. Bueno, si estamos en Cristo, pero tú eres más pecador que yo. Yo soy un menos pecador y tú eres más pecador. Si te circuncidas, a lo mejor estamos parejitos. Y se comenzaban a comparar entre ellos. ¿Cuántos quieren vivir bajo la ley? Respóndanme ustedes. Pablo les dice: ahora después de todo esto, ¿cuántos quieren vivir bajo la ley? ¿O no han oído? Les dice Pablo: ¿no han oído que en el tiempo tal y tal y tal y tal? O sea, o no has leído, o no has estudiado, o no agarras la Biblia. Dice, y mira lo que dice del gentil. Así que les está reprochando Pablo aquí de que te crees judío, te crees judío, te crees judío, te crees judío. Por eso al final el versículo con el que comencé les dice: judío es el que se circuncida. En otras palabras, todo lo que tú haces no vale. Le está diciendo Pablo: hazlo de corazón, judío. Es lo que les estaba diciendo. No estaba diciendo que se circuncida el corazón, ahora va a ser el Israel espiritual. Para nada. Pablo les estaba dando cachetada con guante blanco. Y luego dice el 26, sí. Si pues el incircunciso, o sea, el gentil, guardase las ordenanzas de la ley, pregunta, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pablo estaba diciendo: si una persona que no es del pueblo de Israel guarda toda la ley, es más circunciso que tú, judío. Ándele. Y el que físicamente es incircunciso, gentil, pero guarda perfectamente, y mira qué palabra, perfectamente, no algún porcentaje de la ley, sino perfectamente. La ley te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Ahora sí entendemos que Pablo no estaba diciendo que íbamos a ser nosotros el Israel espiritual, sino que les estaba poniendo un ejemplo a los judíos, diciéndoles que el que guardare a toda la ley de esta manera, aunque fuera gentil, era más judío que los mismos judíos. Era lo que les estaba diciendo. Es una alegoría, claramente. Bueno, seguimos más adelante porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuánto tiempo duró la ley? ¿Recuerdan cuánto tiempo duró la ley? De Moisés a Cristo transcurrieron ¿cuántos años les dije? Aproximadamente 1500 años. Les voy a leer algunas escrituras rápido, a lo mejor no lo voy a tener tiempo de leer aquí porque quiero darles unas diferencias entre la ley y la gracia. Gálatas 3:19 dice que la ley iba a durar hasta que viniera Cristo. Gálatas 3:19. Colosenses 2:14 al 17 dice que Jesucristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Cuál era el acta de decretos que nos era contraria? La ley de los mandamientos y ordenanzas del Antiguo Testamento, que estaban en contra de nosotros, no a favor de nosotros, y las clavó en la cruz. Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 12 al 19. Nada más te lo voy a parafrasear aquí. Dice Hebreos capítulo 7: pues habiendo cambio de sacerdocio, hubo también cambio de ley. Ahora, ¿por qué cambiaron los sacerdotes? ¿Y cuál es el nuevo sacerdote que tenemos ahora? ¿Cómo se llama, Doris, el nuevo sacerdote? ¿Quién es el nuevo? Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué pasó con los sacerdotes pasados? ¿Siguen en vigencia? No, se terminaron porque ahora tenemos un nuevo y sumo sacerdote que se llama Jesús. Y dice el versículo siguiente: y si hubo cambio de ley, ¿de qué ley estaba hablando? De la ley
por las cuales se regían los sacerdotes, la ley de Moisés. Hubo cambio de ley y tenemos una nueva ley, la ley de Cristo. Ahora mi pregunta también, ¿la ley pasada está en vigencia? Igual que los sacerdotes, la respuesta es no, porque tenemos una nueva ley. ¿Y cuál ley tenemos? La ley de Cristo. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 1. Quiero leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te voy a reducir, mira, vamos a Romanos capítulo 13, versículo 9. Y aquí te voy a reducir toda la ley de Moisés. Romanos capítulo 13, versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás. ¿Dónde dijeron eso en el Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda? En Éxodo capítulo 20, cuando Dios estaba dando la ley, dio muchos mandamientos, muchos. ¿Cuántos mandamientos dio ahí? En las tablas de Moisés. Repite conmigo, fueron 10. ¿Cuántos mandamientos dio? 10. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, no solamente los 10, cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué se resume toda la ley de Moisés? En una sola sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No te gusta mejor eso? Un solo mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Ama a tu prójimo. Voltea con el que está a tu lado y dile, yo te amo. Y si lo amas de corazón, has guardado toda la ley. Te amo. Te voy a hacer unas preguntas así rapidito. De Adán a Moisés, ¿cuánto tiempo transcurrió? No te estoy diciendo de Moisés a Cristo. De Adán a Moisés, ¿cuántos años transcurrieron? Aproximadamente 2500 años. En el huerto del Edén, ¿cuántas leyes había? ¿Cuántas leyes había en el huerto del Edén? Solamente una. Del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo no comeréis. ¿Cuántas leyes había? Una. ¿Por qué Dios dio muchas leyes? Lo dio por causa de tanto pecado. Lo dio por causa de tanto pecado. Ahora déjame te digo algo bien importante. Muchas leyes no significa que el hombre va a vivir más en santidad. Muchas leyes no significa que el hombre vaya a vivir más en santidad. Dios dio muchas leyes por causa de mucho pecado. Por ejemplo, mira, en Michoacán, que es un pueblo donde yo nací, cuando vamos con mi esposa, con mi familia a Michoacán, vemos un montón de soldados. Vemos patrullas de policías, vemos muchos soldados y convoy de soldados a cada rato, ¿verdad, Doris? Que estamos viendo ahí. Y yo cuando veo tantos soldados, yo digo, ¡ay, Señor! ¿Cuánta seguridad hay aquí en Michoacán? ¿Y es verdad lo que dije? ¿Cuánta seguridad? No. Muchos policías, muchos soldados significan que hay mucha inseguridad. ¿Me explico? Tanta policía y tantos soldados están por causa de tanta inseguridad. No significa que haya seguridad.
Menos soldados, si no hay policías, significa que hay mucha seguridad. ¿Vemos la diferencia? Entonces, muchas leyes, muchos mandamientos no significa más seguridad para nosotros. No significa más santidad para nosotros. Significa muchas leyes, significa que hay mucha contaminación, mucha depravación. Muchas leyes no significa, ay, mira, tanta ley que tenemos, hay más santidad. No. Se dieron muchas leyes y llegaron más mandamientos porque había mucha depravación. Pero cuando Jesucristo vino y acabó con el pecado, crucificó al pecado, redujo todas las leyes y todos los mandamientos como al principio y nos dio una sola ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama a su prójimo guarda todos los mandamientos. Si amas a tu prójimo, no lo robas. Si de verdad lo amas, no chismeas en contra de él, no lo criticas. Si de verdad lo amas, no le tomas su mujer. Si de verdad lo amas, no codicia sus cosas, porque el que ama a su prójimo guarda toda la ley y mucho más. Y nos redujo a un solo mandamiento. Voy a leer unos versículos y te voy a hacer unas preguntas. Tú me las respondes, por favor, ¿ok? Te voy a leer unos versículos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 56. Estamos hablando de la ley. De la ley de Moisés. 1 Corintios, yo me fui a segunda. 1 Corintios, ¿qué dije? 15:56. ¿Ya lo tienes ahí? ¿Están escribiendo? Dice ahí, bueno, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, imagínense, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Imagínate a un escorpión con la cola y este es el aguijón. El aguijón del escorpión. ¿Cuántos se atreven a agarrar un escorpión en su mano? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el escorpión, la cola del escorpión, el aguijón. Y dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es la ponzoña o es la cola, o es lo que penetra, no sé cómo ponerlo ahí, tu carne, para envenenarte. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. ¿Cómo? El poder del pecado es la ley. Gracias a Dios que yo no lo dije. Pero yo creí que cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte, allá con Moisés, cuando estaba dando la ley, me estaba dando la fuerza para llegar a Dios. Pero me doy cuenta que no era de esa manera. La ley le da poder al pecado. Yo creí que la ley me daba poder a mí. Pero no, la ley le da poder a mi enemigo para picarme y para matarme. Qué tremendo, ¿no? Ahora, si la ley le da poder a mi enemigo para matarme, pero si no hay ley, le quitamos el poder de ese aguijón al enemigo. Le quitamos el poder de la muerte a ese enemigo, porque la ley demandaba muerte si alguien no la cumplía, y Jesucristo le quitó el aguijón a la ley que me atormentaba y que me acusaba y que me engañaba y que provocaba en mí toda codicia y toda muerte. La ley le da poder al pecado, pero sin ley, el pecado no tiene poder. No tiene poder. Y Romanos 4:15. Vamos a Romanos 4:15. Romanos 4:15. Pues la ley produce, ¿qué dice ahí? Pues la ley produce ira.
Si tú no me crees que la ley produce ira, predícale a un legalista, a un fariseo, que sus obras no le sirven para la salvación, que no le ganan el favor de Dios, para ver cómo se pone. Predícale todas tus buenas obras, tu aportación en la iglesia, todo lo que estás haciendo para que levantes tus ojos al cielo y decir, mira Dios, todo lo que estoy haciendo no sirve para nada. Predícale a uno, a un fariseo, predícale a un fariseo de los fariseos y dile, todos tus mantos, todas tus lucecitas, todas tus oraciones, todo lo que estás haciendo no te sirve de nada. Un gentil puede alcanzar la salvación igual que tú, solamente por fe. Predícale eso para que veas que vas a producir ira. Jesucristo les dijo y los hizo enojar a tal grado que lo persiguieron para matarlo a Jesús. Ahora, si yo estoy predicando que la salvación es por gracia y muchos legalistas me están escuchando, ¿qué crees que va a pasar conmigo? Me van a perseguir, me van a criticar, van a decir que mis enseñanzas no sirven, que no edifican. ¿Por qué? Porque les estoy tumbando sus primeras filas. Les estoy tumbando que les digan Señor, Señor, Señor. Les estoy tumbando que les digan, hoy viene el reverendo, ahí viene el apóstol, ahí viene el santo, santo. Les estoy tumbando todo eso y les estoy haciendo igual que los que están sentados en las iglesias. Igual a ti. ¿Igual a quién? A ti. Igual a mí. Claro. Y entonces se van a enojar porque piensan que ellos están como señorones allá arriba y acá están los gentiles de este lado, allá están los siervos de Dios, los altísimos, los intocables, y les digo que no es verdad, que todos somos iguales, voy a provocarlos a ira. Y entonces mis videos, mis enseñanzas las van a maltratar, las van a quemar, en YouTube me van a criticar, en Facebook me van a maldecir también, y van a estar diciendo que no respeto la autoridad, porque ellos amaban las primeras sillas, los primeros asientos. Pero te digo una cosa, buenas noticias, tú que estás sentado en esa silla, al final de la iglesia, eres tan importante igual como el máximo de los predicadores. Eres igualito de importancia para mi Cristo Jesús. Y Dios te ama. ¿Y sabes qué? Si tú tienes un corazón humilde, Dios te puede usar mucho más que a los arrogantes. Ay, soy libre. Dios me ha permitido estar en reuniones con los grandes predicadores y los admiro. Los admiro, no los honro, los admiro. Y he estado con ellos ahí, pero yo no me siento inferior con ninguno de ellos. Y tampoco me siento más grande con alguno que lo vea así como chiquito en la iglesia. Lo amo igual, los amo igual a los dos. Porque al único que voy a exaltar y quiero exaltar se llama Cristo Jesús. Amén. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, te pregunto a ti, si la ley produce ira, pero si no hay ley, no hay ira. O sea, no me comparo con nadie, no me siento mayor que nadie, no me siento inferior a nadie. Si no hay ley, solamente está Cristo, solamente levanto mis ojos y veo que Cristo me limpió, yo no lo merecía, Cristo lo limpió a él no lo merecía, Cristo lo limpió a él no lo merecía, y no hay ira, no hay contienda, no hay disensiones entre nosotros, solamente todos nos juntamos y alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la ley produce ira, pero sin ley no hay ira. Colosenses capítulo 2, voy a leer Romanos 7:8, por causa del tiempo. Romanos 7:8 dice, mas el pecado, debemos de odiar al pecado, sí, lo hablo en las siguientes clases. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, el pecado agarra el mandamiento para provocar en mí toda codicia. ¿Cómo está eso? Porque sin la ley, el pecado está muerto. Entonces la ley revive al pecado. ¿Por qué es importante esto? Y yo sin la ley viví en un tiempo libre de pecado. Pecaban, pero no había ninguna condenación porque no tenía conocimiento de pecado. Mira,
Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado revive cuando alguien predica la ley. Pastor, ministro, escúchame, si yo me paro en un púlpito, detrás de un púlpito, y llego a una congregación y les comienzo a decir, no adulterarás, no adulterarás, no adulterarás, no adulterarás, ¿qué es lo que voy a producir? Adulterio. Quizás muchos ni siquiera pensaban en el adulterio, pero tú como les comienzas a decir, no adulterarás, no adulterarás, no adulterarás, ¿de qué les estás llenando la cabeza? De adulterio. Y vas a ver que a través de la predicación de la ley del adulterio, revives el pecado en muchos. Porque de lo que le llenen la cabeza, así van a comenzar a vivir. Si les comienzas a decir, no chismearás, no chismearás, no chisme, 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 ¿de qué se va a llenar la cabeza? De chisme. Y al rato vas a tener un chismeadero en la congregación. Y hay pastores que dicen, no hombre, aquí hermano, predíqueles en contra del chisme, porque hay tanto chisme. Y como ve mucho chisme, el pastor anda predicando, no chismearás, no chismearás, no chismearás. Y chismeadero por todos lados. Y comienzan las divisiones en la iglesia. De lo que tú llenes la cabeza a tu congregación, así van a comenzar a dar fruto, tarde que temprano. Por eso en Efesios le dice, si hay algo de buen hombre, en esto pensad, en todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, todo lo santo. Comienza a predicar a la congregación de todo lo justo, de todo lo santo, de todo lo bueno, y de lo que lo llenes en su cabeza, de eso van a comenzar a vivir. Porque como el hombre se ve, así es. Qué tremendo, la ley revive el pecado, Doris. En mi congregación, sí les voy a enseñar la ley. ¿Con qué propósito? Para que se den cuenta que todos somos incapaces de cumplirla y que Jesucristo lo hizo por nosotros para alabar solamente a mi Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser para mí muerte en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí, por medio de lo que es, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno. Con mi esposa he estado platicando acerca de este tema, que voy a agarrar una clase para darla. Algunas clases. Miren lo que dice aquí. Luego, lo que es bueno vino a ser para mí muerte. Hay bueno, malo. Escúchame, hay bueno, malo. No todo lo que tú le llamas bueno es bueno. Hay bueno que es enemistad contra Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos que piensan que aquí está lo bueno y aquí está lo malo. Piensan que si hacemos lo bueno, estamos con Dios. Y si hacemos lo malo, estamos con el diablo o estamos en contra de Dios. Pero hay bueno, malo. Algunas cabezas están tronando ahí. Hay bueno, malo. Quisiera meterme aquí un buen rato a explicarte todo esto, pero te lo dejo para que lo saborees. Hay bueno, malo. Hay bueno que te separa de Dios en vez de unirte a Dios. Y si no, vayan al jardín del Edén y te vas a dar cuenta que había un árbol que tenía el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y había otro árbol que era el árbol de la vida. ¿Y qué separó a Dios del hombre? ¿O al hombre de Dios? ¿Qué separó? Cuando comió del árbol de lo bueno y de lo malo. O sea, lo bueno y lo malo separaron a Dios y al hombre. Hoy algunos creen que si hacen bueno, se acerca a Dios. La misma mentira de la serpiente en el huerto del Edén. Come del árbol de lo bueno y de lo malo y llegaréis a ser como Dios. Mentira. Lo separó a Dios y al hombre. Lo bueno y lo malo separan a Dios del hombre. O sea, todo tu bueno no te acerca a Dios. Te separa de Dios. Todo lo malo no te separa de Dios, ni te acerca a Dios.
sino solamente el árbol de la vida, que se llama Cristo Jesús. Y este tema te lo voy a explicar a mucho detalle. Bueno, Doris me está diciendo que el tiempo está transcurriendo. Llevo una hora. Denme permiso solamente de hacer algo y ya. Porque todavía hay mucho que hablar. Mucho. Te voy a hacer unas diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nada más. Anótalo o si quieres lo ves después. Mira. En el antiguo pacto, el hombre entra en la presencia de Dios. Entraba. En el antiguo pacto el hombre entraba en la presencia de Dios. En el nuevo pacto, Dios entra dentro del hombre. En el nuevo pacto. Ahora tú dime con estas diferencias si quieres seguir viviendo bajo el antiguo pacto. ¿Ok? En el antiguo pacto, Dios habitaba en una casa hecha por hombres. En el nuevo pacto, Dios habita en la casa que Dios construyó en el hombre. ¡Qué tremendo! Hombre, yo me emociono. En el antiguo pacto, el hombre construía un altar para Dios. En el nuevo pacto, el hombre es el altar construido por Dios. En el antiguo pacto, el hombre ofrecía un cordero para acercarse a Dios. En el nuevo pacto, Padre, Dios ofrece un cordero a su Hijo para acercarse al hombre. ¿Quieres vivir bajo el antiguo pacto todavía? ¡Qué tremendo! En el antiguo pacto, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En el antiguo pacto, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En el nuevo pacto, Dios se hizo a imagen y semejanza de hombre. A mí me dan ganas hasta de llorar, de ver lo grandioso que es estar bajo el nuevo pacto. No sé por qué, teniendo tanta riqueza y tanto amor de Dios en el nuevo pacto, quieren seguir esclavizando a mucha gente. En el antiguo pacto, el hombre levantó un velo que lo separaba de Dios. En el nuevo pacto, Dios rasgó el velo para acercarse al hombre. En el antiguo pacto, Dios escribió la ley en tablas. En el nuevo pacto, Dios escribió la ley en mi corazón. O sea, me las escribió, ándale, ya te las pongo ahí, como si ya las hubieses cumplido. Me las regala. Te veo perfecto, te veo justo, te veo que lo cumpliste totalmente y eres heredero de todas mis cosas y de todas las bendiciones. Por gracia me lo escribió en el corazón toda la ley, para que cuando Dios me vea toda la ley escrita en mi corazón y diga, tú cumpliste toda la ley. ¿Qué? Gracia. En el antiguo pacto, Dios hablaba por profetas. En el nuevo pacto, Dios habla por su Hijo. En el antiguo pacto, los sacerdotes morían. En el nuevo pacto, el sacerdote es inmortal, una vez y para siempre, eternamente y para siempre. Híjole, tengo más definiciones aquí, muchas más definiciones que te los podría estar dando. Por ejemplo, Moisés era un tipo de Cristo. Moisés fue escogido para salvar al pueblo de Egipto. Jesús fue escogido para salvar a toda la raza humana. Moisés es rechazado por su pueblo y se vuelve a los gentiles. Jesús es rechazado por su pueblo y se va a los gentiles. Moisés se une a una gentil. Jesús se une a otra gentil. Gracias, yo soy esa gentil. Moisés es aceptado por su pueblo. Y Jesús, después de todo el trayecto, es aceptado por Israel. Y hay muchas escrituras que te puedo ir dando ahí, pero hoy, ya por el tiempo no las tengo. Moisés, circuncidado en la carne. Jesús, circuncidó el corazón.
Moisés, ministro de condenación y muerte. Jesús, ministro de justificación y vida. Moisés contempló su gloria. Jesús nos dio su gloria. Moisés usaba sangre ajena y Cristo usó su propia sangre. ¡Qué tremendo! Que Dios me los bendiga grandemente. Me emociono. Esta es la clase número 10. Con esta clase terminamos acerca de la justicia, de lo que es la ley y la gracia. Espero que de verdad Dios haya tocado tu corazón con estas clases, porque las próximas clases que vienen van a revolucionar tu forma de pensar. Voy a estarte hablando de una manera teológica, como decimos nosotros, de una manera apologética, de una manera escatológica, de una manera con hermenéutica y homilética, algunas cosas. Porque creo que ya a través de estas 10 lecciones vamos a ir entendiendo lo que sigue. ¿Ok? Así que Dios me los bendiga, los quiero mucho, sigan compartiendo estas clases y si son de bendición para tu vida, pon un comentario por favor, porque estamos alcanzando a mucha gente. Que sean libres, si eres metodista, si eres adventista, si eres pentecostés, si eres pentecostés 1, pentecostés renovado, adventista libre, adventista del séptimo día, porque habemos de todos. Pero si tienes a Cristo Jesús, eres mi hermano. Y yo soy tu hermano. Ámame como tu hermano. Aunque nuestra doctrina no esté engranada al 100%, tenemos a un Salvador que se llama Cristo Jesús. Si ves una iglesia diferente por algún lado, que sea lavada con la sangre de Cristo Jesús, son tus hermanos. Ámalos, quiérelos y respétalos. Jesucristo es mi Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios me los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Podía aplanarle. ¿Sí?